Buen día, mis estimados talentos. Para el día de hoy estaremos aprendiendo cómo funciona, cómo podemos identificar esa función condicional sí. Vamos entonces a comprender cuál es la manera adecuada de aplicarla también y, ¿por qué no también decirlo? ¿Cuál es el truquito o qué es lo que se esconde detrás de esta función condicional sí? Para ello entonces les propondremos el siguiente ejercicio y un enunciado que nos dice entonces también Microsoft, el mismo Microsoft Excel, de qué se trata la función condicional sí. Entonces, básicamente nos dice que la función sí devuelve un valor si una condición especificada se evalúa como verdadera y otro valor se evalúa como falsa. Aquí nos enseña entonces un ejemplo. Dado el caso entonces que si A1 es mayor a 10, entonces si esto es verdadero va a mostrar más de 10, pero si fuese ese valor evaluado como falso, entonces nos va a mostrar 10 o menos. Entonces aquí dentro de la misma función podemos mirar tres criterios o tres argumentos que tiene como tal esta función condicional si. El primero sería en este caso lo que es la prueba lógica, que sería en este caso A1 mayor a 10. Luego tenemos por otro lado lo que sería el valor verdadero, en este caso podría ser este, y por otro lado tenemos lo que podría llegar a ser el valor para falso, que en este caso sería lo que nos muestra aquí, 10 o menos. ¿Listo? Entonces, de esta manera podríamos estar identificando tres aspectos que tiene la función sí. ¿De acuerdo? Para revisarlo o verlo desde otra perspectiva, vamos a hacer un ejercicio utilizando operadores. Y de esa manera podremos conocer cómo es que funciona dentro la función sí. Para ello entonces tenemos este primer ejercicio, este punto 3 que aparece por aquí. Dice, dar el resultado de unas pruebas de embarazo. Si tiene un retraso, el resultado es posible embarazo. Vamos a hacerlo entonces así. Para ello, yo propongo dos tipos de resultados. Uno, revisándolo cómo sería o cómo se hace esto utilizando operadores lógicos y otro, cómo sería entonces utilizando la función sí. Dado que esto entonces nos mostrará que el operador lógico es lo que va a ir dentro de la función sí, dentro de su prueba lógica. Para que ustedes lo comprendan mejor, vamos allá a hacer el ejercicio. Primeramente entonces nos dice que debemos demostrar un resultado que si en este caso fuese sí, mostrar que hay un posible o es posible embarazo. Para ello entonces yo hago lo siguiente, escribo el signo igual para comenzar siempre una función, luego selecciono en este caso la celda que quiero revisar, que quiero analizar, en este caso es la referencia C6 y luego la voy a hacer entonces esa comparación lógica o con el operador lógico igual y en este caso dice que si es igual, esto es igual a posible embarazo, perdón, esto es igual a sí, en este caso sería sí, pero esto iría entre comillas por ser un texto, entonces aquí en el operador lógico nos va a mostrar si es verdadero o si es falso. Simplemente estamos hallando eso como operador lógico, con el operador lógico, si este resultado es verdadero o si es falso. Miremos aquí, en este caso dice que sí, esta celda C6 sí es igual a sí. Ahora, si avanzamos con el controlador de relleno hacia abajo para que vayamos, en este caso, duplicando o copiando las funciones, pues vemos entonces que aquí hay una falsedad porque dice no y acá hay una verdad porque dice sí, ¿cierto? Aquí también, si yo hago la modificación de lo que está acá por un no, pues aquí también, aquí va a cambiar. Eso simplemente nos muestra cuando es sí y cuando es sí es verdadero y cuando es no, si de lo contrario simplemente nos va a mostrar una falsedad. Entonces,
Es así, de esta manera es como funciona simplemente este operador, así es como funciona la prueba lógica. Ahora, si yo quisiera que aquí dijera lo que necesito y es que el resultado sea posible embarazo, que aparezca este texto, para ello entonces es que yo empleo la función sí, para cambiar esos valores que son verdaderos a los personalizados, ¿cierto? Para cambiar esos valores evaluados como falsos a los propios, a los que yo desee utilizar. En este caso, empleemos entonces cómo sería esto utilizando la función sí. Entonces, miremos aquí que está el ejercicio. Dice c igual a 6 igual a, entre comillas, sí. Este mismo va a ser mi prueba lógica para la función condicional sí. Y miren entonces cómo lo estaríamos utilizando acá. Para comenzar, recordemos el igual. Para comenzar una función, vamos a comenzar entonces llamándola como con la función sí y vamos entonces a hacer la prueba lógica. Ya sabemos cómo es. Sería C6 va a ser si es igual, si este C6 es igual a sí, en este caso pongámosle el sí, mayúscula, entonces querré que cuando sea verdadero me muestre entonces lo que tenemos aquí arriba. Entonces debe decir posible, así está, posible embarazo. ¿Listo? Allí lo tengo así. Y si es en este caso falso, y si es en este caso falso, entonces que nos muestre algo diferente. En mi caso, pues querré de pronto que muestre no hay retraso. Pues posible, podría decir acá eso, no hay retraso. A ver, no hay retraso. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera cierro paréntesis y miremos la diferencia. Entonces acá, todo cuando sea una falsedad, así como lo tengo aquí, me lo va a cambiar por ese texto que yo quiero, o va a hacer lo que yo desee que haga en ese rango de lo verdadero o en ese rango de lo falso. ¿De acuerdo? En estos dos tipos de argumentos que puedo colocar. En este caso decidí colocar textos. Más adelante, cuando uno ya trabaja la función sí de forma avanzada, puede cambiar estos valores por otras funciones para que sea entonces ya una función anidada que tenga unos cálculos internos o que muestre otro tipo de resultados o que haga otro tipo de cálculos internos allí, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, entonces ya tengo mi prueba lógica, que es la misma que hicimos con en la columna de resultado de retraso con el operador lógico igual, y tengo ya entonces cómo quiero que me aparezca cuando sea verdadero y cómo quiero que me aparezca cuando sea falso. Entonces aquí ya si le cambio, por ejemplo, este no por un sí, pues en este caso mire que ya cambió mi texto a decir, pero voy a ampliar un poco la columna, cambio a decir que va a ser, que es un posible embarazo. ¿Listo? Entonces ya si nuevamente me deslizo con el controlador de relleno hacia abajo, pues en este caso automáticamente ya me comienza a hacer entonces cada cálculo. ¿De acuerdo? Miren entonces cómo funciona internamente la función sí, qué tan sencillo es de interpretar esa función sí. Aquí obviamente lo hice como para ver cómo sería esa prueba lógica y lo que lanza Excel, y en este caso pues ya hice para simplemente transformar, cambiar ese resultado evaluado por algo personalizado. Vamos a hacer un ejemplo adicional. Si de pronto hasta ahora no he podido lograr ser más claro, en este caso vamos a utilizar el resultado de pareja en este otro ejercicio que nos dice que dar el resultado de unas pruebas de embarazo si no tiene pareja, el resultado es probabilidad nula. Entonces, si no tiene pareja, el resultado deberá ser probabilidad nula. Entonces aquí vamos a colocar el mismo igual, ¿cierto? Y vamos a hacer esa comparación. Entonces aquí tengo el pareja, entonces voy a seleccionar la celda, en este caso me dice que la referencia D6, entonces si, digámoslo así, D6 es igual miremos aquí donde dice, si no tiene pareja es igual a no, entonces, y esto es igual a no, entonces que me muestre si esto es falso o verdadero. Vamos a ver aquí qué pasaría. En este caso es un verdadero, ¿cierto? Porque acá dice no. Si lo cambiamos por un sí, pues en este caso sería una falsedad. Entonces dejémoslo como no y agreguemos por acá también un no para revisar qué sigue pasando al bajar con
nuestra herramienta de controladora de autorrelleno. Entonces bajamos y en efecto pues vemos estos resultados que nos enseñan o nos señalan cómo estoy empleando, en este caso, la función, bueno, la función no, estamos utilizando los operadores, el operador lógico para compararlo. Ahora, ya que lo hemos hecho de esta manera, pues entonces empleémoslo aquí en nuestra función sí, ¿de acuerdo? Otra de las maneras que yo podría lograr esto, recordémoslo y quiero hacer aquí un paréntesis, es cambiar este operador. Recordemos que aquí estamos simplemente generando una comparación, en este caso utilizando el igual. Este igual que aparece acá es porque estamos activando una fórmula, estamos activando el cálculo en Excel y esto de acá simplemente nos está haciendo ya se está convirtiendo como ese operador lógico llamado igual para hacer esa comparación. De otra forma yo podría decir diferente, en este caso voy a decir acá, si de 6 diferente así, entonces deberá ser en este caso verdadero, ¿cierto? Entonces si es diferente así, ¿verdad? Entonces esto ya lo hemos aprendido también en videos anteriores, en clases anteriores, cómo funcionan los operadores lógicos. En este caso ya estoy utilizando el diferente. Vamos a hacer el ejercicio de esa manera, utilizando este mismo operador y utilizando el que ya aprendimos también a utilizar antes, que es el igual. Vamos a hacerlo aquí en esta función sí. Entonces recordemos, habilitamos para hacer el cálculo, empezamos la función sí, entre paréntesis, y aquí me está llamando la prueba lógica. Ya sabemos entonces que es la misma que utilizamos aquí, entonces es de 6, ¿cierto? De 6 y ya sabemos que utilizamos el diferente. Es diferente a sí, ¿cierto? Diferente así, entonces si encuentra esto, entonces el valor verdadero va a ser en este caso, o digamos lo que sería lo que me aparece acá. La probabilidad es nula, ¿cierto? Entonces, te hablo comillas y escribimos probabilidad nula, ¿cierto? Y si me mostrara falso, pues yo querré que me muestre algo diferente, como que probablemente es probabilidad. Repito, disculpen, aquí abro otra vez comillas, probabilidad, eh, digámoslo así, alta, podría ser, probabilidad alta, ¿de acuerdo? Y cerramos paréntesis y le vamos a dar un enter. Entonces miremos acá, ya sabemos que cuando esto es diferente a no, entonces la probabilidad, en este caso es diferente a sí, que así fue como se puso, cuando es diferente a sí, o sea que cuando sea no, la probabilidad va a ser nula. Ahora, si lo arrastro hacia abajo, pues en este caso tendré que cambiar aquí, recuerden, el diferente por el que estábamos utilizando antes, que era el igual a no. ¿Sí acuerdan? ¿Lo recuerdan? Cuando lo hicimos entonces aquí en este ladito, miren, así lo hicimos, igual a no. Entonces aquí nuestra función sí también quedó la prueba lógica tal cual. De esta manera, entonces miren que me dice que este valor, al ser sí, la probabilidad sigue siendo alta. Ahora voy a seguirlo desplazando y ustedes lo van a seguir comparando en la vista que tengo a todo el lado izquierdo. Entonces miren, ahí ya tengo mis resultados y cómo en este caso yo con la función sí, partiendo de la prueba lógica, partiendo del uso de operadores lógicos, cómo yo entonces puedo ver cómo cambiar esos valores que me entrega la función sí, siendo verdaderos los puedo modificar por unos personales o siendo falsos los puedo personalizar a lo que yo desee mostrar o al cálculo que yo desee realizar. De esta manera entonces es como la función sí trabaja, funciona dentro de Excel. Ya más adelante estaremos viendo un poco más acerca de estas funciones lógicas con la función sí, pero empleando de pronto en este caso funciones anidadas, donde una función entra dentro de otra y así se van agrupando
generando algo muy complejo, pero que a la hora de la verdad también muestra las potencialidades que tiene esta herramienta de Microsoft Excel. Espero entonces que hayan podido comprender. Si hay dudas pueden dejar comentarios. Si hay alguna novedad o alguna solicitud también que me deseen hacer, pueden insertar comentarios en este video. Entonces nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien mis talentos.